Hermanos, del Señor, que donde dos o tres se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Él está con nosotros, hermanos. Para empezar, vamos a pedir la dirección del Señor, que me ilumine, que no sea mi voluntad ni voluntad del hombre, sino el Señor me ilumine para poder analizar su palabra. Y todos juntos vamos a analizar la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Miramos nuestros rostros. Amantísimo Padre, Señor, tú que habitas en las alturas de los cielos, en estos momentos de este día primero de la semana, mi Señor, estamos bastante agradecidos por la vida que nos concedes. Te ruego, Señor, que este tiempo maravilloso que tú nos prestas y me prestas para compartir tu palabra con tu iglesia, Señor, sea tu bendita y santa voluntad, Padre Celestial. Y que si venimos, Señor, desanimados, venimos desesperados, por cualquier motivo, Señor, con tu palabra nos alegra, Señor, y salgamos gozosos, Padre bendito. Hay mucho estorbo del enemigo, pero tú lo has vencido, mi Señor, y en ti confiamos. Acepta, Señor, estos agradecimientos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, en estos momentos vamos a meditar sobre la palabra del Señor y ver si todos y cada uno de nosotros que estamos aquí venimos preparados. Debemos de traer ese aceite maravilloso que tiene su buen significado, el aceite para nuestras lámparas, ¿verdad? Dice la palabra que el momento en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esperemos que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y todos los que me escuchan, sea de gran bendición, estemos preparados con ese Espíritu Santo en nosotros. Y con esa lámpara maravillosa que nos ilumina, que es la palabra del Señor. Vamos a empezar, hermanos, con Mateo 24, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Habló Jesús, salió del templo y se iba a él. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo? 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y vendrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren, mis queridos hermanos, todas las profecías que se han cumplido, las que se están cumpliendo, y vienen las profecías de Apocalipsis, mis hermanos. Nos preparemos con este gran aceite que nos menciona la Biblia, que estemos llenos, que estemos alumbrando, hermanos, que nuestras lámparas siempre estén prendidas para iluminarnos con el paso que estamos dando. Ahora vamos a leer el 25. Ahora sí vamos a analizar lo que el Señor nos manda, quiere de nosotros y que estemos preparados. También es del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Escúchese bien, hermanos. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Miren, hermanos, qué precioso mensaje. Cuando aquí todos está muy claro para que nosotros como iglesia nos preparemos, a cada uno de nosotros traemos el Espíritu Santo dentro. Que ese Espíritu Santo, hermanos, no lo pongamos, no lo desechemos, sino que nos abracemos más de él para que podamos compartir al esposo. Ahorita la iglesia es la novia, ¿verdad? Vendrá el esposo, que es el Señor Jesús. Por eso aquí nos indica muy claramente. Dice entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Yo pienso que todos venimos con un buen propósito, mis queridos hermanos. Con ese propósito de salir contentos. ¿Por qué? Porque traemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos ilumina y nos protege y nos guía para esa meta tan maravillosa que llevamos como iglesia. Como el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Un gran pastor. ¿Cuál era su vida? Él se gozó cuando llegó la muerte, cuando lo iban a la guillotina. He terminado mi carrera. De igual forma nosotros, mis queridos hermanos, hagamos ese mismo énfasis, ese mismo pensamiento como Pablo. Acercarnos más al Señor Jesús para esperar esa venida victoriosa, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y las sensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esperemos que dentro de nosotros, los que nos escucha allá en Zoom, o cualquiera que nos escuche, que se preparen con esa maravillosa lámpara y ese aceite, hermanos. Dice, y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Qué penoso sería, mis queridos hermanos, después de perseverar, estar contentos, alegres, tener un fracaso así. Yo invito, mis queridos hermanos, somos pocos, pero miren qué gran bendición. Llenemos estas lámparas, mis queridos hermanos, que es el Espíritu Santo. Perseveremos, oremos, nos cuidemos los unos con los otros. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí dice todas, no dice las 5. Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron todas, se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cuándo dice será la venida del Señor Jesucristo? Nadie lo sabe. Faltan todos los acontecimientos, faltan los maravillosos acontecimientos de Apocalipsis, mis queridos hermanos. Pero estemos preparados, que nuestro espíritu sea ferviente para cuando sea la venida de nuestro Señor, tengamos un galardón, un premio de irnos con Él. Sabemos perfectamente cuál es el hogar que tenemos, preparados. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Verdad? Se contaban las insensatas con las prudentes. ¿Por qué? Porque estaban las 10. Ahora mis hermanos dicen,
Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Hermanos, a cada día de nosotros yo invito, tomemos nuestras Biblias. 2 o 3 versículos que tomemos a cada día. Nos preparemos, hermanos, para que estemos llenos del Espíritu Santo. Y cuando sea esa victoriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, no tengamos que lamentar, que buscar aceite, sino que ya venimos preparados con ese maravilloso aceite que es el Espíritu Santo. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Tenían que sacrificarse en estos momentos las imprudentes, las insensatas, ¿verdad? No estaban preparadas. Ahora yo invito a la iglesia del Señor, a los que nos escuchan allá afuera, que nos preparemos para no buscar ese aceite. Nos preparemos mucho, mis queridos hermanos. Y mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Qué precioso, ¿verdad? Cuando seamos arrebatados, mis hermanos, cuando llegue ese momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo ya leímos todo lo que dice, lo que está aconteciendo ahorita. ¿Quién lo mandó? No nos importa, hermanos, pero es lo que Dios está escrito, se está cumpliendo. Viene el hombre naturalmente. Dios va a usar a alguien para que esto acontezca. Pero lo que nos importa es estar preparados. Aquí en San Mateo 24 nos indica todo lo que está aconteciendo y lo que ya pasó y lo que viene. Tenemos esa gran esperanza de estar dentro, hermanos, de ese gran círculo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y se cerró la puerta. ¿Qué iba a haber allá adentro, mis queridos hermanos? La gran boda, ¿verdad? Porque la iglesia ya estaba arrebatada. Entonces, y mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo que no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Así es, hermanos, que nos preparemos. Estemos completamente preparados. El Señor nos manda que perseveremos. Seamos constantes, mis queridos hermanos. Seamos constantes que el Señor, tenemos un gran compromiso con el Señor. No lo hicimos con el hombre. Por eso precisamente Él nos manda a que estemos domingo con domingo en la casa de oración, que es este recinto. Si venimos un poquito descontrolados, salgamos contentos, mis hermanos, con la palabra del Señor que nos fortalezca. Si queremos desviarnos, vayamos, Él nos escucha. Vayamos de rodillas, hermanos, y pedirle entendimiento y sabiduría, mis queridos hermanos. Dice, después vinieron, dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no les conozco, ¿verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora. Por lo tanto, permanezcan alerta porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora vamos a ver Lucas. Vamos a ver Lucas capítulo 12. Vamos a reforzar todo esto, mis queridos hermanos. Capítulo 12 y versículo 35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí otra maravillosa recomendación, ¿verdad? 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, la abran enseguida. Qué maravilloso, ¿verdad, mis queridos hermanos? Eso va a ser la iglesia. Dentro de ella estamos nosotros, cada uno de nosotros los que estamos aquí. Amén, amén.
Vamos a seguir. Llegamos a ser felices y dichosos, bienaventurados somos, hermanos, porque somos siervos del Señor, en las cuales su amo cuando venga halle velando, de cierto os digo, que Él se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. ¿Y qué dice? Lo dice la Biblia, y vendrá a servirles. Todos estos ejemplos, estas palabras que el Señor Jesús nos ha puesto, estas parábolas, es maravilloso que nosotros lo cumplamos, que seamos honestos con Él. Dejemos un poco la carnalidad, mis queridos hermanos. Yo invito en nombre del Señor, así estamos los domingos, los de Zoom. Vengan, hermanas, están cerca, algunas que viven cerca, vengan para salir contentos con la palabra del Señor. No se les obliga, pero hicimos un compromiso con nuestro Señor Jesús. Él nos salvó. Escuchamos en la oración, Él fue muerto, Él fue sepultado, resucitado al tercer día conforme las Santas Escrituras. Ahora, ¿qué pasa con nuestro Señor Jesús? Dice que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros o por la iglesia. Así es, mis hermanos, que tenemos muchos versículos que amparan todos este 24. Ahora vamos a leer Marcos 13 al 30 capítulo 13, versículo 34 y 37. Marcos. Ahora sí, discúlpenme un poco lentos, pero a ver, el Evangelio de según San Marcos, capítulo 13. Tu versículo es 34 y 37. Y nos dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Aquí nos indica perfectamente, ¿verdad?, a la iglesia que nos preparemos, porque no sabemos, nadie sabe, ni el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesús, sabe cuándo el Señor, cuando nuestro Dios va a dar una orden, cuando todos se cumplan las profecías. No va a venir mañana, porque aún sigue vigente estas profecías de Apocalipsis. Todavía tenemos el hombre inicuo, tenemos muchos acontecimientos, mis queridos hermanos. Pero del 2000 que se predica para acá, estamos tan cerca de esa victoriosa venida de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquí en San Marcos nos dice: es como el hombre que yéndose lejos, ¿verdad?, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero cuando mandó que velase. Velemos, hermanos, en oración. Apoyémonos los unos con los otros para salir adelante. No nos desesperemos, hay conflictos en nuestras vidas. Cada uno tenemos quizás nuestras desperfecciones, pero las bendiciones es constante, mis queridos hermanos. Las bendiciones que el Señor nos da es momento con momento y día con día. Por eso dice aquí, mandó, y el portero mandó que velase. Siempre, ¿verdad? Siempre un velador va a velar, quizá por el departamento, por los carros que están estacionados. Y ahora más maravilloso que nosotros velemos por nuestra salvación. El Señor nos rescató de esa inmundicia donde vivíamos. ¿Qué éramos? Nadie, hermanos. ¿Dónde eran nuestros pagos? Pero el Señor nos rescató porque dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía preparados. Ahora seamos agradecidos con el Señor. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor en la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle, no nos halle durmiendo.
lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, están alertas, estemos alertas, mis hermanos, estemos preparados. Vamos a leer un maravilloso Salmos. Vamos a leer Salmos. Muchas veces lo hemos leído y quizá algunos ya lo tienen en memoria. Yo tengo 2 nietos y una nieta que me invitan a que yo lo memorice, pero es muy difícil y ellos ya como leer cualquier papelito. Amén, gloria a Dios. Pero yo ya, quizá por la edad, no sé, ¿verdad? O por no ponerle mucho interés a la palabra del Señor. Vamos a leer Salmo 119. Dice, vamos a leer del 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Aquí estamos viendo, mis queridos hermanos, lo que en el 25 nos dice, lámpara dice, es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Nos estamos guiando, hermanos, por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor es vida. La palabra es vida, nos ayuda, porque sin la Biblia, este manual santo, este manual sagrado, nuestro proveedor nos indica lo que vamos a hacer. Solo falta ¿qué? La obediencia, que seamos obedientes, mis queridos hermanos. Obedezcamos, aprendamos a ser obedientes para la obra del Señor. Si tenemos nuestro carácter es tan difícil, cambiemos. Es el momento en hacerlo, mis hermanos, porque la venida del Señor está cerca. No sabemos la hora, ni cuándo, ni el día, pero estemos preparados, mis queridos hermanos. Dice, así todo el buen árbol da frutos, buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Nos dice San Mateo 7:17. Por lo tanto, mis queridos hermanos, somos reconocidos delante del mundo lo que somos. Por lo tanto, allá afuera demos buen testimonio. Los que me escuchan en Zoom, si hay oyentes, prepárense, hermanos. El Señor Jesucristo aún está esperando que lleguen pecadores a arrepentirse. El Señor Jesucristo aún es Salvador. ¿Qué va a hacer en su segunda venida? Dice la palabra del Señor. Un justo juez a juzgar a las naciones. Yo no quiero, en nombre del Señor, que mi familia, algún amigo, tome parte de este versículo, sino que antes prepárense, nos preparemos, mis hermanos. Con esa palabra del Señor, es cierto, ¿verdad? Trabajamos arduamente. El dinero es muy importante, muy natural, pero también le pongamos un poquito de interés a las cosas celestiales, que es sin fin, porque allá será para siempre. Vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir. Vamos a comparar un poquito, dice. El vivo arrepentimiento por el pasado, el deseo por el fruto y la franca aspiración de retornar deben volverse en hechos adecuados. La demostración de sus arrepentimientos y nuestra sinceridad y profundidad en su afecto sobre la vida real. Esto es seguro, el hombre puede alcanzar una vida eterna, mis hermanos, una salvación en la cual nosotros estamos siguiendo, nos estamos perfeccionando aquí en esta tierra. Somos salvos, bendito el Dios, porque Él dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepiente, Él ya nos dio la salvación, pero vamos a perfeccionarla más, mis queridos hermanos. No nos quedemos sentados, no nos postrémonos a orar pidiendo al Señor que nos avive más con ese espíritu que llevamos dentro, mis queridos hermanos. En Mateo 3 dice,
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus veredas. Ahora vamos a compararlos con el trabajo que el Señor nos ha dejado. Él nos dice ir y hacer discípulos. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa comisión agradable que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? Hermanos, qué precioso es, ¿verdad?, estar en el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Quiénes éramos? Estábamos destinados para irnos al infierno. Pero mire que esa gran bendición que el Señor, ese grande amor, Dios, toda la deidad, la pureza, se despojó, dice, de su Hijo para mandarlo con nosotros. Él ya tenía preparados de antes la fundación del mundo cómo iba a actuar la humanidad. Por eso Él traza su plan. Los primeros hombres, nuestros primeros padres. Esa generación maravillosa. ¿De dónde viene el pecado? Ahora estamos un Sodoma y Gomorra allá afuera, mis queridos hermanos. Pero tenemos esa obligación de compartir el evangelio. Tenemos esa obligación de hablar. No tengamos pena, hermanos. Aún no nos van a meter a la cárcel. No nos van a cortar el cuello. Porque somos libres. Somos libres aquí en México de anunciar el evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Será que el Señor con este dio principio a su ministerio? A los 30 años el Señor dio principio, ¿sí? Él dijo, arrepentíos, y comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué maravilloso, ¿verdad? Que a los 33 años, en 3 años el Señor Jesucristo hizo una maravillosa iglesia. Ahora también nosotros podemos salir, mis hermanos, trabajar allá afuera y predicar el evangelio. Copiar un poquito de nuestro Señor Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué precioso, hermanos. Que el Señor nos exhorta, que estemos preparados, que nuestras lámparas estén llenas de aceite, que pongamos interés a nuestra salvación. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Son versículos duros, pero para la iglesia, qué precioso, ¿verdad? Porque nos indica cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar para poder gozarnos con el Señor. No muy lejos. ¿Cuántos años será? Solo el Señor lo sabe. Pero estamos más cerca de esos 2000 años mencionados, hermanos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora el Señor, no caigamos aquí, sino que nos levantemos, hagamos énfasis de lo que somos, como buenos cristianos. Yo digo que somos buenos cristianos, mis hermanos, porque somos seguidores ¿de quién? De uno solo bueno que está en los cielos. Por eso, después de ser tan malos, digamos a ser buenos. ¿Por qué? Porque seguimos las pisadas de nuestro Señor. Sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En esta parábola de las 10 vírgenes, notando que la mitad de la asamblea de Israel, escúchese bien, que la mitad, ¿a quién le habló el Señor Jesucristo en parábolas? Ahora vamos a tomarlo para la iglesia, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Notando que la mitad de la asamblea de Israel, del pacto renovado, a los que a su venida
les tomara por sorpresa, porque sus 5 vírgenes insensatas habían caído en el sueño de la apostasía, porque confiaron equivocadamente. Se regresaría antes de lo que haría en realidad. Cuando los creyentes, cuando a nosotros se les ha enseñado que en el rapto, antes de la tribulación inminente, escúchese bien, y al no presenciar este acontecimiento, se desanimarán, incluso teniendo a su disposición aceite, dejándose arrastrar por el sueño de la apostasía. Por lo tanto, tengamos presente, mis queridos hermanos, lo que recibimos y oímos, obedecemos, y volvámonos de nuestro pecado, porque si no, no nos despertamos, vendré, dice, como un ladrón. Aquí el Señor nos invita a que seamos prudentes, toda la iglesia, todos los que me escuchan. Bendito el Señor que estamos en este precioso día. Dice, ¿cuál sería creciendo en la gracia? Analizando todo lo que el Señor nos brinda. Él nos protege con su grande amor. Él nos abraza maravillosamente. Nosotros nos dejemos guiar por Él, porque Él es la sabiduría, Él nos da entendimiento. Yo le estoy bastante agradecido con el Señor por esta gran oportunidad de compartir su palabra. Que yo no saque de mi propia cuenta, mis queridos hermanos, sino que Él me ilumine para poder compartirlo y cada uno vamos a analizarlo. Porque dice la palabra que 2 o 3 juzguen, hablen y los demás juzguen. Por eso venimos, hermanos, a ver cómo, si es bíblicamente lo que nos enseñan. Y sí, gracias a Dios, vamos caminando muy bien. Dice, si nuestras almas ahora pertenecen al Señor, nada podía cambiar. Eso jamás, pero lo primero es que el enemigo, tenemos un enemigo muy poderoso que nos ataca. Puede atacarnos a la mente si no tenemos este aceite preparado. Si no estamos confiando en el Espíritu Santo, ¿nos pueden mover? Claro que sí. Somos humanos. Pero fortalecemos con las palabras del Señor, mis queridos hermanos, para no caer en tentación ni en sentimientos. Dice, guiados por su antigua manera de posar durante la mayor parte de su vida, nosotros pensamos que íbamos a ir al cielo, pero somos una buena persona, que estamos completamente seguros que vamos a ir. Hay tropiezos, hay muchas cosas indebidas en la tierra, mis hermanos, pero cada día vamos a sacar bendición. Aquí nos dice en Primera de Juan, y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no, de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente, mis hermanos, que seamos guiados por nuestro Señor Jesús, y ahora nosotros nos guiemos a cada uno de nosotros por medio de su palabra, nos fortalezcamos con las predicaciones. Hemos tenido muchas enseñanzas de nuestro pastor, muchas enseñanzas. Y así, miren, cuando queremos venimos, cuando no nos quedamos en la casa. Seamos constantes, mis hermanos. No es un regaño, no. Sino es una invitación. Seamos constantes. El Señor no nos pide más que venir, alabar, cantar y escuchar su palabra. Sería un sacrificio maravilloso, ¿no? Entonces yo invito, hermanos, para mí primeramente, que yo obedezca, que yo comparta su palabra viniendo a esta casa de oración a escuchar su palabra por medio del predicador o nuestro pastor. Ya dije, hay maravillas, el mundo es tan precioso. Ahora nos cuidemos de este 24 de diciembre, que nació el niño Dios, ¿verdad? Dice en su Biblia, ¿verdad que no? Y nunca lo vamos a encontrar. ¿Qué es la Navidad? No está escrito. Así es de que tengamos cuidado, hermanos.
¿Qué día nació el Señor Jesucristo? Está muy cerca del mes, pero no lo sabemos. Pero sabemos que Él vino, nació de una virgen y vino a dejarnos, a darnos salvación. Y estamos en el negocio del Señor, porque así lo dijo cuando se separó de sus papás, ¿verdad? Se fue al templo y dice, lo andaban buscando y dice, ¿para qué me buscáis? Estoy en los negocios de mi Padre. Desde el principio el Señor Jesucristo actuó como Dios con sabiduría. Ahora nosotros también podemos tomar esto ya que somos cristianos en el Señor, creyentes, para tomar parte de esta maravillosa salvación. Las bendiciones es constante, mis queridos hermanos. Oremos, nos apoyemos los unos con los otros. Esta iglesia debe de crecer en nombre del Señor. Trabajemos. Apoyemos a nuestros pastores, nos apoyamos a nosotros mismos. Solo el pastor no lo va a hacer, no lo logra. El pastor cumple con guiarnos. Lo demás es trabajo de cada uno de nosotros. Pero si no tenemos este aceite, naturalmente que nos va a vencer el sueño, ¿verdad? Pero no demos margen a eso, mis queridos hermanos. Seamos con las otras 5 prudentes. Qué precioso, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está enseñando. Y cuando estemos en la presencia del Señor, será totalmente maravilloso. Hay llanto, no habrá ni tristeza ni dolor, dice un alabanza, ¿verdad? Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Qué precioso, hasta en el himno nos alienta. Si cantamos una alabanza, nos alienta. Estamos en la casa desesperados, talaremos, cantemos. Yo admiro muchos hermanos que están talareando ahí atrás. Qué precioso, ¿verdad? Vienen alegres, contentos, dejando todo allá afuera. Quizás los frijoles se van a quemar, pero ¿qué importa? Vamos a salir saciados de ese apetito, de esa hambre que traíamos en escuchar la palabra del Señor. Pero siempre y cuando estar preparados, tengamos llenas nuestras lámparas de ese aceite maravilloso, de ese Espíritu Santo que el Señor dijo, os no dejaré huérfanos, dice, iré. ¿Cómo dice la palabra del Señor? No los dejaré huérfanos, mandaré a un consolador. ¿Y ese consolador quién fue? El Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de él actuamos, él nos trae. Con él, por medio del Espíritu Santo, hablamos, conversamos, hacemos las cosas maravillosas. Cuando nos queremos salir, dice, pues quieto, quieto, Juanito, ¿a dónde vas? Tranquilo, tranquilo, por ahí no vas, por ahí no es tu camino. Redarguye la palabra del Señor, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar, mis hermanos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Por esa esencia divina que es nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos llevar por este mes agradable, ¿verdad? Para el mundo. Muchas fiestas, arbolitos, la casa bien adornada, qué maravillosa. Pero ¿a quién estamos festejando, mis queridos hermanos? A nadie. Al muñequito ese que abrazadito ahí. Yo lo llevaba antes. Abrazábamos al muñequito, lo besaba. Pero el Señor cambió mi vida, nos ha cambiado a todos. Y eso es muy importante, mis queridos hermanos. Hermanos de Zoom, nos pongamos a cuenta con el Señor. Yo invito nuevamente los que quedan aquí al contorno, vengan, mis queridos hermanos, llenemos la casa de oración. El Señor no nos necesita, nosotros lo vamos a buscar, porque si nosotros lo necesitamos. Y el Señor va a derramar ricas bendiciones al ver a su iglesia. Todos hemos creído de corazón. Si en estos precisos momentos algunos de nosotros viene desanimados, pidamos al Señor que nos llene de ese aceite para salir gozosos, salir contentos. Si alguno tiene problemas de cada uno de nosotros, porque somos humanos. Si salimos un poquito disgustados de la casa, salgamos contentos, hermanos, que la palabra del Señor nos enseñe a caminar para irnos fortalecidos con la palabra del Señor. Pues, mis queridos hermanos, yo creo que este corto mensaje traiga muchas bendiciones. Y si lo tomaron nota, léanlo. Leamos, para poder gozarnos en las maravillas del Señor.
Y Dios bendiga su palabra. Hermano Antonio, sí, nos despide.